la he titulado El pastor y las ovejas, ¿sí? Ese es el mensaje, ese es el título de la palabra que quiero compartir con ustedes sobre el pastor y las ovejas. De esto hay mucho que hablar, se puede comentar mucho acerca del pastor y las ovejas. Y como digo, hoy hablaré acerca de ese tema, de la relación entre el pastor y las ovejas. ¿Cuál es, por ejemplo, la función del pastor con respecto a las ovejas? ¿Cuál es la función de las ovejas con respecto al pastor? ¿Cómo debe ser la relación del pastor y las ovejas? Todos nosotros, hermanos, hemos visto rebaños de ovejas que son pastoreadas ahí en esos campos y son pastoreadas por un hombre al que le llamamos el pastor de las ovejas. Y también podemos decir que Jesucristo se presentó en el Evangelio según San Juan en el capítulo 10 como el pastor, como el buen pastor. Y en el Salmo número 23 tenemos también al rey David, que todavía Cristo no había venido, y entonces él dice en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, aleluya. Y la figura de un pastor apacentando las ovejas en el campo, hermanos, es una figura preciosa. Y de ella podemos aprender muchas cosas, muchas grandes lecciones de gran valor para aplicarlas a nuestra vida espiritual. Y es evidente que Jesucristo es el pastor de los pastores. Él también es el príncipe de los pastores. También en otro pasaje de la Escritura dice que Él es el gran pastor. Él, el Señor Jesucristo, ahora mismo no pastorea directamente a ninguna oveja. Cuando estuvo aquí en la tierra hace 2000 años, sí que pastoreó directamente a su pueblo, pero ahora mismo Él no pastorea directamente. Sin embargo, el Señor, el gran pastor, tiene bajo su cobertura a millones de pastores alrededor del mundo para que pastoreen los millones de ovejas que el Señor tiene como su rebaño en toda la faz de la tierra. Y Jesucristo vigila desde el cielo a todos los pastores. Él sabe quién pastorea correctamente, quién lo hace bien, quién lo hace mal, quién lo hace regular. Él sabe todo y Él tiene todo bajo control. Entonces, ¿cuál es la función del pastor para con las ovejas? Pues son varias las funciones que tiene el pastor para con las ovejas. La primera función que tiene el pastor para con las ovejas es alimentarlas con buenos pastos, con buenas hierbas. Y el mejor alimento para las ovejas es ¿verdad? La palabra del Dios vivo y verdadero. Jesucristo dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, ¿verdad? Y la palabra de Dios es el verdadero alimento. La palabra de Dios no es solamente alimento físico, sino que también es el agua de vida, el alimento que sacia el hambre y el agua que sacia la sed. Esto lo vemos en la primera epístola de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 1 al 5. Vean lo que dice la palabra de Dios. Dice así, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, todos ellos estuvieron bajo la nube y todos ellos pasaron el mar, ¿verdad? Todos ellos cruzaron el mar desde Egipto en dirección a la tierra de Canaán, por el fondo del mar. Todos ellos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, es decir, pasaron por el fondo del mar y también estaban bajo la nube, aquella nube que de día era una nube que protegía de los rayos del sol y del calor tan intenso en el desierto, protegía al pueblo de Israel. Y por la noche esa nube, en lugar de ser una nube como las que vemos de día, pues era una nube de fuego que impedía que el frío congelara a las personas en el desierto. Dice la palabra que todos, verso 3, comieron del mismo alimento espiritual. Todos comieron del mismo, es decir, del alimento, del maná que caía del cielo, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca, ¿quién dice que era? Cristo, ¿verdad? Cristo era la roca. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. De los de 20 años para arriba, todos ellos quedaron postrados en el desierto por su incredulidad. Pero
sin embargo fueron alimentados con el pan y bebieron de la roca, bebieron del agua de la roca, que el agua de la roca representa a Jesucristo y el maná también representa a Jesucristo. Entonces la palabra de Dios, hermanos, es el único alimento, la única bebida verdadera con la que el verdadero pastor debe alimentar las ovejas. Alimentar las ovejas con falsas doctrinas de prosperidad, con materialismo, con modernismo, con fantasías, con entretenimiento, con sensacionalismo, con vanidades y con falsas promesas, eso no es de Dios. Eso no es de Dios, y eso es lo que hacen algunos de los pastores que son asalariados y que no aman las ovejas. Las entretienen con entretenimientos diversos, mundanos y carnales. Los falsos pastores no le dan el verdadero alimento a las ovejas, pero el pastor que ama a las ovejas le da siempre palabra, 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 porque este es el pan y esta es el agua, como dice 1 Corintios que acabamos de leer. Amén. Otra de las funciones del pastor es corregir, es reprender, enseñar, exhortar, animar, motivar. Veamos lo que dice el apóstol San Pablo a los pastores que estaban bajo su cobertura. El apóstol Pablo tenía bajo su cobertura diferentes pastores que cuando él fundaba una iglesia establecía un pastor y luego iba a otro lugar, fundaba otra iglesia y establecía otro pastor, y así iba por el mundo fundando iglesias y estableciendo pastores. Algunos de esos pastores fueron Timoteo, Tito, fueron pastores que el apóstol Pablo estableció en diferentes iglesias. Y en 2 de Timoteo vamos a mirar cómo el apóstol Pablo le dice a Timoteo que debe pastorear las iglesias, ¿verdad? 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 2 le dice, vamos a leer del verso 1 y 2 de 2 de Timoteo del capítulo 4, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, no que entretenga a la gente con vanidades, sino que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Así que eso es lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Y si vamos a 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 20, porque el apóstol Pablo le escribió estas dos cartas a Timoteo, en el capítulo 5 y versículo 20 dice la palabra de Dios: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman, para que los demás también digan: uy, esto va en serio. Si vamos a ver los consejos que le da a Tito, pues son muy parecidos o prácticamente iguales los que Pablo le da a Timoteo y se lo da a Tito también. Tito capítulo 2 versículo 15, dice la palabra de Dios allí: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie, porque ya desde aquella época solían menospreciar a los pastores. Si vemos el capítulo 1, versículo 10, también de Tito, capítulo 1 y versículo 10, del 10 al 13, dice: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Los de la circuncisión eran los que mezclaban la ley de Moisés con la gracia del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y decían, pues hay que circuncidarse, si no, no pueden ser salvos. Y estos pues predicaban un evangelio, una mezcla, ¿verdad? Y esta gente, dice Pablo, que le dice a Tito que tenga mucho cuidado con ellos. En el verso 11 dice: a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, verso 12, su propio profeta dijo: los cretenses, los que viven en una isla o vivían en una isla al final del mar Mediterráneo, una isla que se llama Creta, dice: los cretenses, allí estaba Tito de pastor, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos,
Este testimonio es verdadero, por tanto, le dice Pablo a Tito, repréndelo duramente. Fíjate lo que le dice, repréndelo duramente para que sean sanos en la fe. Entonces aquí tenemos la palabra de Dios en el verso 5 de ese capítulo 1. Dice, por esta causa te dejé en Creta. Tito fue dejado en Creta, en esa isla, para que corrigiese, dice el verso 5, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Así que todos esos verbos, instar, enseñar, exhortar, corregir, reprender, son funciones que le corresponden al pastor. Pero hay un orden para aplicar todos esos verbos a las ovejas. Lo primero que tiene que hacer el pastor es enseñar con la Biblia en la mano. ¿Cómo una persona va a poder practicar la palabra de Dios si primero no ha sido enseñada, instruida con la palabra de Dios? Y aquí lo estamos haciendo un día sí y otro también, y llevamos ya 30 años haciéndolo. Enseñar, hermanos, es una tarea que requiere paciencia, una tarea que requiere mucha repetición. Ya saben ustedes que la Biblia dice, y las repetirás a tus hijos andando por el camino, al entrar, al salir, al acostarte, al levantarte. Siempre estarás repitiendo la palabra, porque con que lo digas una o dos veces no es suficiente, hay que repetirlo. Por eso hay que repetir la palabra de Dios, porque hay ovejas que son a veces un poco torpes y no entienden, están como adormecidos, tienen el corazón embotado y no entienden las grandes verdades que revela la palabra de Dios. También el Señor Jesucristo dijo, haciendo una comparación entre los cristianos y la gente del mundo, los hijos de las tinieblas y los hijos de Dios, dice que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de Dios, es decir, más espabilados, más entendidos, más habilidosos para comprender las cosas que los hijos de Dios. Por eso hay que repetir el mismo concepto, la misma enseñanza, la misma lección, muchas veces para que la gente lo entiendan, y no solamente que lo entiendan, sino que lo reciban y después lo pongan en práctica, porque muchos lo entienden aquí, pero lo rechazan. Entonces no es solo entenderlo, es entenderlo, recibirlo, hacerlo parte de nuestra vida y luego ponerlo en práctica. Entonces cuando las personas ya saben, lo segundo, cuando ya las personas han sido instruidas, lo segundo es instar, motivar, animar, exhortar, corregir. Y en este aspecto, en este segundo paso, es donde la persona ya está enseñada, la persona ya sabe, no está ignorando, no está sin conocimiento de la palabra de Dios, conoce ya perfectamente la ley de Dios. Y en esta etapa el creyente debe ser corregido por el pastor de manera individual. El creyente debe ser corregido de manera individual, no solamente en lo colectivo, ¿verdad? Porque desde el púlpito el pastor predica y ojalá que todo el mundo entienda y diga, pues sí, es verdad, vamos a ponerlo en práctica. Pero a veces el pastor también tiene que abordar personas de manera individual y corregirlas. Y muchas personas, al ser corregidas por el pastor, reciben la corrección, cambian a mejor, y eso es una gran bendición. Es una gran bendición para la persona que ha mejorado de su condición como cristiano o como cristiana. Es una bendición para el pastor, porque el pastor dice, gloria a Dios, corregí a esta persona y ha enmendado su vida y ha cambiado sus malos hábitos por los buenos hábitos. Y es también una bendición para la iglesia, y en el cielo también se hace una fiesta tremenda. Eso pasa cuando una persona recibe corrección y mejora su cristianismo. Pero hay otros casos que son también una realidad. Otros creyentes o otras personas, al ser corregidos, se vuelven más rebeldes, se enfrentan al pastor, no reciben consejo, no reciben corrección. Pero el deber del pastor es corregir. Ya lo dice la palabra de Dios en todos los textos que hemos leído en cuanto a los consejos que Pablo le da a estos pastores como Timoteo y Tito, que está allí en Creta. Le dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, para que pusieses orden allí. Así que el pastor que no corrige los pecados, los desórdenes y las malas actitudes de las ovejas, se convierte en un perro mudo,
un perro mudo. Así es como Dios llama a los pastores en la época del profeta Isaías. Si vamos a Isaías capítulo 56, versículo 10, vemos que había un profeta verdadero, que en este caso era Isaías, pero había muchos falsos profetas que en la época de Isaías también estaban profetizando. Y entonces Dios dice de esos falsos profetas que son como los perros mudos. Capítulo 56, versículo 10 y 11 dice así, dice: sus atalayas. Los atalayas son los pastores, son los guías, los predicadores, los que están en un lugar alto y tienen que ver venir el peligro, y cuando ven venir el peligro avisan al pueblo. Sus atalayas, dice, son ciegos, no ven espiritualmente el peligro. Son ciegos, todos ellos ignorantes, ciegos, ignorantes, y todos ellos perros mudos, dice. Perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir, y esos perros comilones son insaciables y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Entonces son perros mudos. Ya sabemos todos cuál es la función de un perro. Cuando un señor tiene una finca por ahí en el campo y tiene su casa en el centro de la finca, pues por lo general en las fincas los propietarios tienen un perro o dos perros sueltos allí en la finca, y cuando el perro ladra es que hay alguien merodeando alrededor de la finca y buscando entrar a robar. Entonces, ¿para qué son los perros? Pues para que el dueño duerma tranquilo, y si hay algún peligro, algún ladrón, el perro ladra, el dueño se despierta y sale a ver qué es lo que sucede, y el delincuente huye. Para eso son los perros, para que ladren cuando hay un peligro. Lo mismo son los atalayas, lo mismo son los pastores. Son pastores que Dios ha puesto para que hablen, para que digan: hay un peligro, ahí está la pornografía, ahí está el internet, eso es un peligro. En la mano de chicos jóvenes y de adolescentes caen en la pornografía, y también personas mayores, y hay muchos peligros morales y espirituales que están acechando la iglesia, y el pastor tiene que decirlo, aunque sea impopular, pero hay que decirlo. No puede el pastor ser un perro mudo. Si es un perro mudo, si no habla cuando tiene que hablar, si no dice lo que tiene que decir, entonces no está cumpliendo el papel que Dios le asignó. Así que una de las tareas más duras, más difíciles para un pastor es corregir a personas que son rebeldes y que no quieren mejorar su cristianismo. No quieren seguir pecando y pecando. El pastor está entre la pared, entre la espada y la pared. El pastor muchas veces está entre Dios y la oveja. Entre Dios y la oveja, es como el mediador. Si el pastor corrige a la oveja rebelde se levanta contra el pastor y entonces hay problemas. Pero si el pastor no corrige a la oveja rebelde y mira hacia otro lado, entonces Dios le dice al pastor: ¿para qué te quiero ahí? ¿Para qué te quiero ahí de pastor si no haces el trabajo para el cual has sido capacitado? Entonces el pastor tiene por obligación delante de Dios que cumplir su función. Si no la cumple, se siente mal con Dios, se siente fatal. Hay pastores que, para no tener problemas con las ovejas, permiten que las ovejas hagan lo que les dé la gana. Y hay también padres que, para no tener problemas con los hijos o con las hijas, dejan que ellos hagan lo que les dé la gana, y eso no es correcto. Yo, hermanos, como padre he tenido enfrentamientos con mis hijos, con mis hijas. También he tenido enfrentamientos con diferentes personas, con diferentes ovejas de la iglesia que no se han dejado tratar, que no se han dejado corregir. Y es así la vida. Prefiero tener problemas con los hombres antes que tener problemas con Dios, ¿verdad? Bueno, yo prefiero no tener problemas con nadie,
pero si hay que elegir entre tener problemas con los hombres o tener problemas con Dios, digo, pues entonces prefiero problemas con los hombres. Con Dios no quiero problemas, porque en aquel día cuando Dios me llame a capítulo y me diga, ven para acá, a ver que te voy a pasar revista, a ver cómo hiciste tu trabajo como pastor, yo quiero tener la conciencia tranquila en aquel día y decir, Señor, hice lo que me mandaste, hice lo que estaba en mi conciencia, cumplí con mi deber, y entonces Dios me dirá, bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Por eso digo que yo prefiero tener problemas con los hombres antes que tener problemas con Dios, y usted debería desear lo mismo, no tenga problemas con Dios nunca. Si Dios le dice, corrige a tus hijos, corrige a tus hijas, y usted es padre y usted es madre, hágalo, aunque su hijo o su hija se levante contra usted, porque hoy en día hay mucha rebeldía en la juventud. Entonces me toca como padre, como pastor, corregir. No quiero eludir mi responsabilidad, quiero ser responsable delante de Dios. El apóstol Pablo le dice al pastor Timoteo cómo debe de pastorear a los que persisten en pecar. Dice, repréndelos duramente, repréndelos, corrígelos. Y a veces el pastor debe reprender a los que persisten en pecar. A veces hay que coger personas individuales porque están pecando, y a los que pecan hoy y mañana y pasado mañana y repiten el mismo pecado una y otra vez, a eso se le llama reincidencia. Reincidencia, es decir, personas que no cambian, que siguen repitiendo el mismo pecado un día sí y otro también. El trato que se le da a una persona que peca y sigue pecando no puede ser igual al trato que se le da a una persona que peca por primera vez. Esto es obvio. Cuando una persona peca por primera vez se le corrige con buenas palabras, con amabilidad. Pero si la persona sigue pecando y sigue repitiendo el mismo pecado, entonces es que no ha habido un arrepentimiento sincero. Y en ese caso hay que hablarle y corregirle con más firmeza y con más autoridad para que la persona se dé cuenta que así no se puede continuar. A veces hay que reprender, unas veces más suave, otras veces más duro. Pablo le dice a Tito, repréndelo duramente a los cretenses porque eran malas bestias, glotones, mentirosos y permanecían pecando. Dice, dale duro a ellos. Cuando una oveja, hermanos y hermanas, cuando una oveja desafía la autoridad del pastor, eso se llama resistencia a la autoridad. Resistencia a la autoridad, porque como hay mucha rebeldía hoy en día, pues hay personas que son rebeldes a la policía, otros son rebeldes en el trabajo, otros son rebeldes al padre, a la madre o rebeldes al pastor. Otra de las funciones del pastor es buscar la oveja descarriada. Pero sucede que a veces la gente le echan la culpa al pastor por las ovejas que se fueron de la iglesia. Dice, pues mira, se fueron este y el otro, se fueron de la iglesia, y la gente sin estudiar bien, sin analizar bien, ya le echan la culpa al pastor, como si el pastor quisiera que la gente se vayan de la iglesia. ¿Ustedes creen que el pastor quiere que la gente se vayan de la iglesia? No, claro que no, el pastor no quiere que nadie se vaya de la iglesia. Dios no quiere que nadie se vaya de la iglesia. Dios lo que quiere es que las personas se dejen tratar y sigan en la iglesia, y si han procedido mal o si han pecado, que se arrepientan y que se cierre ese capítulo y que se abra un capítulo nuevo. Yo no conozco ningún pastor que se goce de decir, qué bueno que he perdido 50 ovejas, qué bueno que se me marcharon 50 ovejas. No. Todos queremos que las ovejas queden en la iglesia y sean tratadas. Así que el pastor no quiere, ningún pastor quiere que las ovejas se le vayan de la iglesia. Pero muchas ovejas se van de la iglesia y la gente las llama ovejas descarriadas. Pero se equivocan al diagnosticar de ovejas descarriadas. No son ovejas descarriadas, en la mayoría de los casos son hijos pródigos, hijos rebeldes, que no se dejaron tratar por la autoridad pastoral.
en la Biblia tenemos no solamente la parábola de la oveja perdida, donde el pastor va a buscar la oveja perdida, también tenemos la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo, a diferencia de la oveja perdida, el hijo pródigo sabía dónde estaba su casa y podía haber permanecido en la casa paterna toda su vida, porque allí tenía todo su futuro, pero él se llenó de rebeldía y se fue en contra de la voluntad de su padre, y luego cuando malgastó toda la fortuna que se había llevado como herencia, entonces llegó a la conclusión de que se había equivocado y dice: he pecado contra el cielo y contra ti. Y volvió a su padre, le dijo: Padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, he fallado, he cometido el error, he pecado contra el cielo y contra ti, considérame como uno de tus jornaleros. Y el padre naturalmente lo recibió. Y claro que sí, todos los pastores, cuando una persona viene arrepentida, por supuesto que la recibimos. Y yo les digo, hermanos, que siempre cuando yo trato a una persona a nivel pastoral, primero voy siempre por la vía de enseñarle amablemente, luego de corregirle con amabilidad, y finalmente, si la persona ha resistido la autoridad pastoral y la autoridad de la palabra de Dios, entonces hay que confrontar a la persona. Hay personas que resisten la autoridad, no respetan al pastor, lo menosprecian. Algunos dicen: no, pero si el pastor es humano, es un ser humano como cualquiera de los demás. Claro que sí, pero cuando el pastor ejerce el cargo de pastor, hay que respetar la autoridad pastoral que Dios le dio. Un policía es un ser humano igualito que los demás, ¿verdad que sí? Pero cuando el policía tiene la gorra, tiene el uniforme, tiene la pistola o tiene la porra, entonces ya no es un ser humano como los demás, ya no es un ciudadano más, es un representante de la ley. Y todo el mundo le tiene que obedecer, porque está representando la ley del país, y él dice así, y hay que hacerlo así como él dice. Ya no es un ciudadano cuando está uniformado con el uniforme de policía, entonces hay que respetarlo. Y lo mismo es el pastor, ¿verdad? El pastor es verdad que es un ser humano como los demás, pero cuando le habla a una oveja como pastor, no le está hablando como un ciudadano más, le está hablando como autoridad espiritual. Y la gente deberían de aprender a diagnosticar bien lo que es una oveja perdida de lo que es un hijo pródigo. Un hijo pródigo no tiene nada que ver con una oveja perdida. Una oveja perdida es una ovejita que no sabe, que no entiende y se descarrió. Pero el hijo pródigo sabe lo que está bien, sabe lo que está mal, sabe dónde tiene que congregarse, lo sabe todo. El hijo pródigo se fue de la casa paterna o se fue de la iglesia en rebeldía, desoyendo los buenos consejos del pastor o de su padre. Saben, hermanos, que vivimos en tiempos muy difíciles donde hay mucha rebeldía a la autoridad de los padres, hay rebeldía en los hijos a la autoridad de los padres, hay rebeldía a la autoridad civil, es decir, a la policía, hay rebeldía también en algunas personas de la iglesia a la autoridad del pastor. Pero en todos los órdenes de la vida Dios ha establecido un orden, en todas las áreas de la vida Dios ha establecido un orden. Cada pastor, cada padre debe cumplir su responsabilidad. Cada policía debe cumplir su responsabilidad, cada maestro debe cumplir su responsabilidad y aprueba a los alumnos o los suspende dependiendo de cómo ellos han hecho los deberes. Si han estudiado y se han esforzado, serán aprobados. Si no se han esforzado, serán suspendidos y el maestro tiene que ponerle un 3, un 4, un 5, lo que sea, o un 8, un 9, un 10, dependiendo de lo que haya estudiado. Cada trabajador, cada estudiante debe cumplir su responsabilidad para tener la conciencia tranquila delante de los ojos de Dios. Amén. La conciencia tranquila, dormir en paz con Dios, saber que has hecho lo que te corresponde como padre, como ciudadano, como cristiano, como oveja, como trabajador, como lo que sea. Cuando cada persona cumple su responsabilidad interiormente, se siente bien con Dios, se siente en paz con Dios. Pero cuando la persona no cumple su responsabilidad, entonces se siente mal
interiormente se siente mal delante de Dios porque la conciencia la acusa de que no está actuando correctamente. Entonces, hemos hablado de la relación del pastor con las ovejas, pero ¿cuál es la función de la oveja en relación al pastor? Pues la oveja tiene que alimentarse del buen pasto de la palabra de Dios. La oveja tiene que estar preparada para reproducirse, concibiendo crías, corderitos, ¿verdad? Las ovejas son las que se reproducen cada año. Cada año las ovejas quedan preñadas y paren 1 o 2 corderitos, los amamantan hasta que esos corderitos pueden comer hierba por sí solos, y es así. El pastor no es el que pare las ovejas paren corderitos y así el rebaño crece, la obra del Señor crece. Las ovejas son personas, las personas de la iglesia son las que deben reproducirse ganando nuevas almas. Y la iglesia crece en cantidad de personas cuando los miembros de la iglesia evangelizan, animan y visitan a otras personas y las invitan a venir al culto. Y cuando una oveja se reproduce y gana almas, se siente feliz y dedica también tiempo a instruir a la nueva persona ganada, y esa ovejita se siente útil, se siente feliz. Yo recuerdo cuando gané las primeras almas para Cristo, pues yo era el hombre más feliz del mundo y sigo siendo y estando feliz porque estoy cumpliendo mi trabajo. Entonces, cuando usted se gana un alma para Cristo y usted logra convencer al pecador del error de su camino, usted va a sentir una satisfacción tremenda en el interior de su corazón. Las ovejas también deben de obedecer al pastor y lo siguen. No es el pastor el que sigue las ovejas, porque a veces el pastor se encuentra con algunas ovejas que son mandonas y le dicen: pastor, usted tiene que hacer así, y así, y así, y así, y se ponen a darle órdenes al pastor. Pero la Biblia no dice que son las ovejas las que guían al pastor, sino el pastor el que guía a las ovejas. Pero a veces sucede eso, que hay ovejas que son mandonas y le dicen al pastor lo que tiene que hacer. Si nosotros miramos el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, versículo 1 al 4, allí está el discurso del buen pastor. Jesucristo es el buen pastor. Y dice Juan 10, 1, dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. El pastor entra por la puerta. Cristo, aparte de ser el pastor, también él dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Cristo es la puerta. Él es la puerta, Él es el agua, Él es el pan de vida. Cristo es todo, Cristo es el médico, Cristo es todo para nosotros, ¿verdad? Entonces, si Cristo es la puerta y Él es la puerta estrecha, y dijo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por esa puerta ancha y espaciosa, nosotros tenemos que decir: sí, Señor, yo quiero entrar por la puerta estrecha, no quiero saltar por el muro, porque saltando por el muro no vas a poder entrar en el reino de los cielos. Dice el verso 2: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Cuánto lo tiene ahí a mano? Va delante de ellas, y las ovejas, ¿qué hace? Le siguen, porque conocen su voz. Las ovejas siguen al pastor, no el pastor a las ovejas. El pastor es el que decide dónde vamos a llevar a pastar las ovejas en este día. Y entonces abre la puerta, saca las ovejas y comienza a caminar, y las ovejas van detrás. Si no, echen ustedes un vistazo a los pastores que hay por ahí en esos campos pastoreando las ovejas, verán que el pastor va adelante y las ovejas le siguen. Qué hermosa lección, ¿verdad? Que las ovejas sigan al pastor. Qué hermoso es ver una iglesia obediente, alimentándose siempre de la palabra de Dios, y todos en el mismo espíritu, siguiendo las mismas enseñanzas. Todos los miembros de la iglesia trabajando en armonía, trabajando en amor, trabajando en la misma dirección. El pastor que de verdad ama a las ovejas, las corrige.
las disciplina, las enseña, las instruye. Vamos a ir al libro de Hebreos en el capítulo 12 del libro de Hebreos para que veamos cómo tiene que tratar el pastor a las ovejas. Dice en Hebreos capítulo 12, versículos 3 en adelante, dice: considerad a Cristo, el que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque el camino que nos resta para llegar al reino de los cielos puede ser largo. Yo llevo ya 40 y tantos años caminando con el Señor y todavía no sabemos cuántos más nos quedan de vida aquí en la tierra. El camino es largo y por eso tenemos que armarnos de valor y tenemos que considerar a Cristo. Lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, eso tiene que ser muy valorado. Y cuando nosotros lo valoramos, entonces decimos: si Cristo hizo tanto por mí, ¿cómo me voy yo a renegar? ¿Cómo voy yo a dejar de seguirle? No, yo le voy a seguir, no me voy a cansar. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. No hemos tenido que derramar ni una sola gota de sangre, mientras que en los países comunistas y en los países musulmanes, donde se persiguen a los cristianos, muchos cristianos son torturados, son matados, son despojados de sus bienes. Nosotros no estamos sufriendo nada en el combate que tenemos contra el pecado, comparado con esos mártires de otros lugares. Aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. El Señor al que ama lo disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y eso es un gesto de amor, eso es un gesto de misericordia, porque si tú entras a formar parte de la familia de Dios, entiende que Dios te va a corregir, Dios va a tratar tus actitudes, tu comportamiento, porque si eres hijo de Dios, entonces Dios te va a tratar. Ahora, si eres hijo del diablo y no quieres que Dios te trate, pues entonces Dios no te tratará. Así que la palabra del Señor nos deja bien claro que tenemos que considerar a Jesucristo y no olvidar la exhortación que como a hijos se nos dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, no te derrumbes, no te desanimes, no te vengas abajo cuando Dios te corrija, usando para la corrección la voz del pastor. Eso es que Dios te ama, que Dios quiere hacer de ti una persona con un corazón noble, conforme al corazón de Dios. Dios trató a David y todos los hombres de Dios han sido tratados por el Señor, y cuando las personas se dejan tratar por Dios, entonces adquieren un carácter noble, amable, pacífico, recto, justo, como Dios quiere. Pero la gente no quiere disciplina, porque la disciplina hiere el orgullo de la persona. Y hoy en día, hace poco vi una noticia en el telediario que decía que a los niños no se los puede castigar, no. Pues mira, y le dicen, hasta en los colegios le dicen a los niños: si tu padre te castiga, tú me lo dices y lo denunciamos. Fíjense ustedes, eso es una ley contraria a las leyes de Dios. La ley de Dios dice: corrígelo, disciplínalo, castígalo para que ande por el camino recto. Pero los psicólogos y los educadores sociales dicen: no se le puede castigar porque le hieres la autoestima al niño. La autoestima, fíjense cómo le cambian el nombre a las cosas. Cuando un padre castiga a un niño, no es porque le quiere herir la autoestima, lo que le quiere herir es la rebeldía que el niño tiene. Pero los psicólogos le cambian el nombre y dicen: no es rebeldía, es autoestima. Pues entonces si es autoestima hay que dejarlo. No, hay que llamar a las cosas por su nombre. Y si la Biblia llama a un brote de rebeldía en un niño, le llama rebeldía, nosotros no le podemos llamar autoestima, cambiarle el nombre como hacen los psicólogos. No, es la autoestima.
Eso quiere decir, claro, cuando le cambias el nombre dice es autoestima y entonces no se le puede corregir porque le hieres, pero no es autoestima, están diagnosticando mal. Así es el diablo. El diablo le cambia el nombre a las cosas para que la gente sean engañados. Seguimos leyendo en Hebreos capítulo 12, dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Cuántos de los presentes aquí han recibido algunas nalgadas o han sido castigados por sus padres cuando eran niños? A ver, levante la mano. Gloria a Dios. Yo también, a mí también, mi padre me dio castigo y me dejó derechito. Entonces, gloria a Dios por eso. Eso significa que Él era mi padre. Dice, yo no quiero que mi hijo se me envicie al pecado y por eso me corrigió y me enderezó los malos hábitos que yo estaba adquiriendo. Si se os deja sin disciplina, de la cual, dice el verso 8, todos han sido participantes, entonces sois, ¿qué cosa dice que somos? Bastardos. Menudo título ese. ¿Quién quiere ser un bastardo o una bastarda? Un bastardo, ¿sabe qué es? Un hijo o una hija de padre desconocido. Eso es un bastardo. Un hijo ilegítimo. No se sabe quién es el padre de ese hijo. Entonces la Biblia dice, si se os deja sin disciplina, sois bastardos, es decir, hijos o hijas de padre desconocido. Yo no quiero ser hijo de padre desconocido. Yo quiero ser hijo de Dios. ¿Cuántos quieren ser hijos de Dios? Aleluya. Hijos de Dios, hijas de Dios. Eso es un honor, eso es un título, eso es una honra. Que yo pueda decir, soy hijo de Dios, recibí a Cristo como mi Señor y como mi Salvador, y mediante ese arrepentimiento y ese nuevo nacimiento entré a formar parte de la familia de Dios. Ahora soy hijo de Dios, no soy hijo del diablo como era antes, ahora soy hijo de Dios. Y si Dios me tiene que corregir, que me corrija, y si me tiene que castigar, que me castigue, y si me tiene que tirar de la oreja, que me tire de la oreja, que Él que me trate. Si Él es mi Padre, es un buen Padre que cuando yo hago algo malo, Él me va a corregir. Si no me corrigiera, entonces significa que Él no es mi Padre. Así que cada vez que Dios me aprieta las tuercas y me corrige, yo le digo, gracias Señor, porque eso indica que tú eres mi Padre y que me estás tratando. Aleluya, dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Yo venero a mi padre, no lo idolatro, no lo adoro. Tengo una foto de mi padre allí en mi oficina y de mi madre, porque los recuerdo con gratitud. Dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Claro que sí, vamos a obedecerle a Dios. Si le obedecíamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y encima los venerábamos y decíamos, mi Padre querido, mi Madre, qué bien, pues cuánto más lo tenemos que hacer con Dios, ¿verdad? Dice, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, refiriéndose a nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. A veces se pasaban de la raya y a veces se quedaban cortos. Mi madre una vez me castigó porque una vecina, me calumnió y me llevé una paliza de mi madre. Y entonces, claro, lloré porque me había castigado de manera injusta, pero bueno, ya el castigo una vez que me lo aplicó, pues lo siento hijo, te castigué sin culpa y algunas veces me castigaba sin culpa, otras veces teniendo culpa me castigaba y otras veces teniendo culpa a lo mejor no me castigaba porque no se enteraba. Entonces dice, esos padres terrenales nos disciplinaban como a ellos les parecía y se equivocaban, a veces se pasaban de la raya, a veces se quedaban cortos y unas veces bien y otras veces mal, pero cuando Dios te corrige, ¿se equivoca Dios? No, Él es perfecto. Él, si te mereces una nalgada, te da una nalgada. Si te mereces un tirón de oreja, te da un tirón de oreja. Si te mereces una reprimenda, te da una reprimenda. Dependiendo el castigo, dependiendo la falta que cometas, así
es que Dios te corrige. Dios no se pasa de la raya y Dios tampoco se queda corto. Bendito sea el nombre del Señor. En el momento que se aplica la disciplina, hermanos, en el momento que se aplica la disciplina, a la gente no le gusta, le duele, pero si se acepta la disciplina, se acepta la corrección, eso traerá tremendas bendiciones. Verso 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Es decir, las personas que han sido tratadas y corregidas por el Señor, después tienen un carácter manso, noble, humilde, y son una bendición para ellos, para su familia, para los vecinos, para la iglesia y también para Dios, ¿verdad? Ninguna disciplina al presente, es decir, en el momento que Dios te está tratando o que el pastor te está llamando la atención, no te gusta, pero acéptalo porque es por tu bien. Deja entonces a un lado la amargura, deja la cara larga, deja el ceño fruncido, deja la raíz de amargura para que el diablo no coja ventaja en tu vida y para que no se contaminen las demás personas. Mire lo que dice el verso 12 al 15, dice, por lo cual levantad las manos caídas. Aleluya, cuando vengas a la iglesia, adora, alaba a Dios, levantad las manos caídas, no estés así, ahí como el que, no, levanta las manos caídas y adora a Dios en espíritu y en verdad, las manos caídas y las rodillas paralizadas. Dice, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es decir, tengamos paz con Dios, tengamos paz con las personas. Reconozcamos los errores, pidamos perdón y tengamos buenas relaciones con todo el mundo, por lo que a nuestra parte nos compete, ¿verdad? Y el verso 15 dice, mirad bien, fíjense bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Puede ser que alguna persona dejándose llevar de la raíz de amargura, ya no alcance la gracia de Dios y se desconecta de Dios. La raíz de amargura trae consecuencias. La raíz de amargura es un problema que la persona tiene, un pensamiento que el diablo le metió en la cabeza y lo está amargando. Y esa persona está amargada interiormente, y cuando uno ve a una persona que está amargada interiormente, en el rostro de la persona se le nota la amargura, porque está serio, con el ceño fruncido, y está así mirando como de reojo, y como está a la defensiva, porque tiene una raíz de amargura, tiene un problema, y ese problema no ha sido tratado. Esa trampa, esa raíz de amargura en la que la persona ha caído, le está amargando la vida, y también esa persona le amargará la vida a los que están a su lado. Dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. ¿Os estorbe para qué? Pues para alcanzar la gracia de Dios, como dice al principio del versículo. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Hay que estar bajo la gracia de Dios. Dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. La raíz de amargura estorba para alcanzar la gracia de Dios. Y por esa raíz de amargura muchos pueden ser contaminados o contaminadas. Porque la amargura se transmite, así como se transmite la alegría. Si usted es una persona alegre, feliz, con una sonrisa, pues hace feliz a todos los que están a su alrededor. Pero si usted está amargado por un problema, por una situación, por un concepto, por una idea que usted tiene, entonces usted transmite la amargura en su rostro también. Y muchos pueden ser contaminados. Así que desde siempre los pastores se han encontrado con personas rebeldes que no están dispuestas a bajar la cabeza y a dejarse tratar aquellos desórdenes, aquellos pecados y aquellas malas actitudes que tienen en sus corazones. Y el apóstol Pablo dice a las ovejas
lo siguiente en el libro de Hebreos, en el capítulo 13, miren lo que le dice el apóstol Pablo a las ovejas, capítulo 13, versículo 7, dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, acordaos de vuestros pastores para las ovejas, y ellos os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Es decir, fíjate el fruto que ha dado el pastor, fíjate el testimonio que ha dado el pastor, y si tú ves que ha tenido fruto y que ha hecho las cosas correctamente, dice la palabra de Dios: considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe, su perseverancia. El versículo 17 también habla para las ovejas, diciendo en el capítulo 13: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Es decir, que el pastor, cuando corrige a una oveja y la oveja baja cabeza y entra por el camino y entra por lo correcto, entonces el pastor glorifica a Dios, dice: gracias, Señor, porque corregí a esta oveja y esta oveja bajó cabeza, entró por el camino estrecho y ahora todo está mucho mejor que antes. Pero cuando sucede lo contrario, que el pastor trata a una oveja y la oveja es rebelde, es desobediente, entonces el pastor tiene que orar al Señor de otra manera, ya más con tristeza y con dolor, y decirle: Señor, pero mira, ya le dije, ya le hablé, ya lo corregí, pero no hace caso, no quiere, no recibe. Entonces, en cierta manera, el pastor es como que se tiene que quejar delante de Dios diciendo: Señor, ya hice lo que me mandaste, pero no hay resultados positivos. Entonces, muchas personas cuando no han tenido hijos, hermanos, lo digo porque muchas personas no saben, no entienden la labor del pastor. Mi madre y mi padre decían: mira, cuando tú seas casado y tengas hijos, entonces podrás saber lo que un padre y una madre siente por sus hijos. Pero ahora eres soltero, eres un muchacho, no tienes hijos, entonces tú no sabes lo que es ser padre, no sabes lo que es ser madre, hasta que tú no te cases y tengas hijos, entonces vendrás a comprender lo que es la responsabilidad de un padre, la responsabilidad de una madre. No lo has vivido, no lo has experimentado, por lo tanto tú no sabes lo que es ser padre. Pero cuando eres padre, cuando eres madre, si eres una mujer, entonces sabes lo que se siente con respecto a los hijos cuando eres padre o madre. Amén. Pues lo mismo pasa cuando una persona no ha sido nunca pastor. Si no ha sido nunca pastor, no comprende la labor del pastor, lo juzga mal, lo critica, y todos son interrogantes. ¿Y por qué el pastor hace así? ¿Y por qué dice así? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? No se quede con la duda, hermano y hermana, no se quede con la duda. Ya saben que hemos dicho en numerosas ocasiones que en el libro de Romanos dice que la duda es pecado. Pregunte más, interróguese a sí mismo menos, pregunte a quien le tenga que preguntar. No le pregunte a otros, ¿verdad? Porque hay algunos que dicen: ¿y por qué el pastor no hace esto? ¿Y por qué el pastor no hace lo otro? Pues vaya y pregúntele usted al pastor, ¿verdad? Pregunte al pastor, el pastor es el que le puede decir mejor que nadie los motivos o las razones por las que él actúa de esa manera. No pregunte nunca a la persona equivocada. Entonces, hermano, esos son consejos que vienen de la palabra de Dios. El pastor tiene que alimentar las ovejas, el pastor enseña a las ovejas, el pastor corrige a las ovejas, el pastor protege a las ovejas de las falsas enseñanzas. Y la oveja se alimenta del buen pasto, la oveja también se reproduce, gana almas evangelizando, la oveja obedece al pastor y lo sigue, y no al revés. Dios ha puesto pastores para que estos traten a las ovejas, y hemos dicho que Jesucristo es el gran pastor, es el príncipe de los pastores, pero Él ahora mismo no está pastoreando a nadie directamente. Sin embargo, el Señor tiene millones de pastores alrededor de la tierra para que pastoreen a sus ovejas, que también son millones y millones de ovejas las que Cristo tiene en la tierra. Amén.
Bueno, pues con esto terminamos, vamos a estar puestos de pie y vamos a orarle a Dios que Él nos bendiga, que Él nos guarde y nos ayude y que de verdad podamos estar en su perfecta voluntad todos los días de nuestra vida y ser esas ovejas obedientes al Señor y que tengamos la conciencia tranquila de que estamos cumpliendo el deber que nos corresponde.